Hola, mi nombre es Fernando Rivas Herguedas y voy a presentar la ponencia titulada La historia económica y social como materia fundamental para motivar al alumnado en el estudio crítico de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, más conocidos por sus siglas ODS. Junto conmigo son autores de esta ponencia Víctor Sanchís Maldonado y Pablo Andrés Martín Grande. Los tres somos profesores en la Universidad Rey Juan Carlos. La historia económica, o también llamada historia económica y social, es una asignatura troncal de primer curso en grados con un gran número de estudiantes, como son los grados en economía, administración y dirección de empresas, economía financiera y actuarial, marketing, contabilidad y finanzas, etc. Estos grados están dominados por una mentalidad pragmática orientada a satisfacer las demandas del mercado laboral frente a un papel más tradicional de la universidad como transmisora de un conocimiento multidisciplinar y como institución formadora de la conciencia cívica y la capacidad de juicio crítico. Estas capacidades aparecen en los listados de competencias generales de la mayoría de las asignaturas, pero paradójicamente la eliminación progresiva en los planes de estudio de las materias del ámbito de las humanidades hace muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que el alumnado progrese en su adquisición. De ahí que la historia económica y social sea una de las pocas asignaturas que puede aportar una comprensión crítica de los ODS en los planes de estudios de los grados mencionados. Para incorporar los ODS a los planes de estudio de la historia económica es necesario satisfacer dos requisitos previos. En primer lugar, hay que contextualizar críticamente los ODS en el marco institucional del capitalismo global contemporáneo, atendiendo a cuáles son las estructuras económicas, sociales y políticas que frenan o impiden avanzar en su consecución. En segundo lugar, hay que mostrar al alumnado la génesis histórica de esas estructuras, generadoras de los problemas que los ODS tratan de mitigar. La conexión de los desafíos del presente con su origen histórico puede a su vez realimentar la motivación del alumnado de los grados que nos ocupan, un alumnado que por lo general tiene bastantes problemas a la hora de captar la importancia de los enfoques históricos para comprender críticamente el mundo en el que viven. A su vez, para satisfacer los dos requisitos mencionados, es necesario articular claramente los objetivos docentes, así como los programas de contenidos y los materiales, en torno a dos ejes fundamentales que los enfoques dominantes de la ciencia económica tienden a desdeñar o incluso ignorar. Ambos ejes subyacen a la formulación de los 17 ODS, aunque no se hagan explícitos con la claridad necesaria. No obstante, esto tendría que ver con lo que podríamos denominar tibieza ideológica de los ODS, pero esta es una cuestión que trasciende el tema que nos ocupa en este trabajo y por ello no voy a entrar con profundidad. El primero de esos ejes es la comprensión de la crisis socioecológica actual, una crisis que se manifiesta en graves problemas bien conocidos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la erosión de los suelos agrícolas, la contaminación, etc. Es absolutamente necesario que estos problemas se estudien en clave histórica, puesto que su origen está inscrito en lo que Andreas Malm ha denominado capitalismo fósil. Un capitalismo que se ha desarrollado a partir de la revolución industrial fundamentalmente. El segundo eje, las desigualdades económicas y sociales a escala planetaria, aunque tienen su origen en la época de la expansión europea ya desde el siglo XVI, se intensifican durante el período de consolidación del mencionado capitalismo fósil. Ambos ejes, desigualdades sociales y crisis socioecológica, se realimentan positivamente, de modo que la crisis socioecológica se agrava a medida que se amplían las brechas de las desigualdades. Para comprender la articulación de los dos ejes mencionados, los programas de contenidos de la historia económica deberían atender a las aportaciones recientes de la historia ecológica y de la energía, conectando cuestiones clásicas de la historia económica como son las claves del crecimiento y el desarrollo económico de las diferentes sociedades, con las aportaciones de las ciencias naturales en lo relativo a los límites biofísicos del crecimiento económico.
En otras palabras, no se puede seguir haciendo historia económica ni análisis económico fuera de los marcos epistemológicos proporcionados por la física, la biología o la ecología. Las sociedades humanas están materialmente determinadas por los factores biofísicos y esta realidad no puede obviarse apelando a la infinita capacidad del ingenio humano para descubrir o inventar soluciones a los problemas que puedan ir surgiendo. A su vez, los desafíos impuestos por la determinación material y los límites biofísicos al crecimiento son afrontados mediante diferentes configuraciones institucionales por las distintas sociedades humanas. Estas configuraciones implican desigualdades sociales en el acceso a los recursos, la renta y la propiedad, desigualdades que son históricamente legitimadas apelando a diferentes cosmovisiones. De ahí que la historia económica y el análisis económico tampoco puedan seguir ignorando las recientes aportaciones de ciencias sociales como la sociología o la antropología y deban incorporar el enfoque de clase o la perspectiva decolonial, por poner dos ejemplos. Un desafío educativo de primer orden, por tanto, sería motivar al alumnado para que sea capaz de cuestionar los sistemas de valores dominantes en la actualidad, como los valores meritocráticos, así como pensar en los diferentes mecanismos de redistribución de la riqueza o en conceptos como el de deuda ecológica. Por tanto, y a modo de conclusión, creemos que los objetivos docentes de la asignatura de Historia Económica podrían integrar y vehicular los ODS de manera que el estudiante pueda comprender las dinámicas históricas del desarrollo económico dentro del mencionado marco del capitalismo fósil, que, en segundo lugar, pueda conocer los límites biofísicos del crecimiento económico desde una perspectiva interdisciplinar que trascienda el estrecho marco epistemológico de la ciencia económica dominante y que pueda conocer asimismo la evolución histórica de los procesos sociales y políticos de apropiación de los recursos. Del mismo modo, también puede conocer las diferentes formas históricas de legitimación del desigual acceso a los mismos. Y aquí terminaría la exposición de esta ponencia. Muchas gracias por vuestra atención.